Buenas noches. Antes de hablar de cada mandamiento y de lo más significativo para entender cada mandamiento, me gustaría aclarar o me gustaría resaltar el por qué nosotros realizamos los mandamientos. Es algo que a mí me ayudó tener en cuenta esta perspectiva a la hora de estudiarlo. Entonces, eh, los mandamientos no se estudian con intención de realizarlos para poder ser salvos. Es decir, nosotros no somos salvos porque porque cumplimos los mandamientos. Porque como dice la Biblia nos enseña, si vivimos por ley estamos condenados porque siempre vamos a, a quebrantar la ley, siempre. Entonces, los estudiamos y los cumplimos porque somos redimidos. Entonces, como somos redimidos, es que estudiamos los mandamientos para poderlos cumplir. Y otras cosas es que cada mandamiento siempre debe de estar sujeto a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles dentro del marco del nuevo pacto. Porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto, la gracia de Cristo. Entonces, una vez teniendo presente eso, es que uno puede estudiar de diferente manera los mandamientos. El primer mandamiento es obedecer a vuestros padres, honrar a vuestros padres. Y en este mandamiento creo que se desconoce o se encuentra exento de hasta cuándo. Por lo cual nosotros creo que entendemos y comprendemos que este mandamiento no tiene fin, o sea que siempre debemos de honrar a nuestros padres, ¿sí? Y llegado a un determinado momento, nosotros debemos de ocuparnos de nuestros padres, porque la Biblia enseña que llegado un momento, así como ellos se ocuparon de nosotros debemos de ocuparnos de nuestros padres, principalmente cuando se encuentran en su edad avanzada. Entonces debemos ocuparnos de forma material, eh, primero con la relación, no, perdón, continuando, debemos cuidarlos materialmente, darles participación en la vida de la familia, darles compañerismo, comunión y hasta escuchar sus consejos. Para que puedan siempre hacerlos sentir valorados. Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde ya cuando tú no puedes producir, te encuentras descartado. Entonces, y Hechos 4:19 dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces creo que esto enseña también de que siempre primero debemos poner a Dios en primer lugar. El segundo mandamiento es no matarás. Y creo que con la lectura vemos que hay un conflicto e interrogantes hoy en día en la sociedad. Y es entre el conflicto entre guerra y la pena de muerte. Si está bien bíblicamente la guerra o la pena de muerte. Y por lo que entiendo es que el enfoque bíblico pone primero la relación con Dios y fundamenta toda ética en la revelación de Dios y en cómo debemos de actuar en cada caso. Y creo que en estos grises también bíblicos, porque vemos en toda la Biblia de que habla de guerras, habla de pena de muerte, ¿sí? En el Antiguo Testamento principalmente, cuales creo que también nos deja más bien un interrogante en ponernos a pensar qué acciones hacemos nosotros las cuales ponen en peligro la vida de otras personas. Sí, porque muchas veces juzgamos en no matar solamente, digamos, quitándole la vida físicamente, por ejemplo, el suicidio, o el homicidio, mejor dicho. Entonces muchas veces nosotros con determinadas acciones, como tirando tóxicos y utilizando algunos productos que dañan la tierra. Creo que eso también son inicios de lo que nosotros nos deja pensar qué acción estamos haciendo en el cual estamos quitándole y dañando la vida del otro, de nuestro prójimo, porque somos responsables también por el bienestar de otras personas. Otro de los mandamientos es no cometerás adulterio.
Algo que me quedó muy claro es que el acto sexual une a dos personas de una manera que va más allá de lo meramente físico. Eh, y creo que básicamente por eso la Biblia nos dice de no cometer adulterio. Y adulterio no se trata solamente sexo fuera del matrimonio, también se trata sexo con otra persona dentro del matrimonio, estando casado, tener sexo con otra persona extramatrimonial. También interesante que hoy en día, si bien estamos atacados por los medios de comunicaciones con mensajes subliminales y mensajes meramente directos en cuanto a lo que es el sexo, también podemos ver que en el Antiguo Testamento también se tenía luchas sexuales, ¿sí? Y eso me deja como en cierto modo, una tranquilidad de que también antiguamente se vivía esas luchas y por lo cual muchos como José triunfó con esas luchas. Y una frase que me dejó pensando es, si gran parte del desbarajuste social hoy es un resultado de la pérdida o el descuido de esta santidad, entonces el camino de santidad para la sociedad será recobrar esta norma que Dios en su sabiduría y amor dio a la humanidad. El siguiente mandamiento es no robarás. Creo que este mandamiento se ha tomado solamente pensando en el área económica, pero hoy en día podemos verlo desde el punto de vista también del tiempo de las personas. Creo que hoy en día también robamos muchas veces el tiempo de otras personas y también somos partícipes de robar derechos que le pertenecen a otras personas. Y creo que Dios nos ha llamado para también para cuidar los derechos de otras personas, para luchar por los derechos de otras personas. ¿Sí? Somos responsables también en el área personal como social de no robar. Y no solamente hablamos de lo económico, sino también hablamos, como decía, de los problemas sociales. El mandamiento es no hablarás falso testimonio. Algo que me quedó pensando y que me quedé pensando es, el israelita no solo tenía la responsabilidad de no difamar el nombre de su prójimo, sino que también debía actuar para mantener el buen nombre del otro. Entonces, frase y esta verdad llega a tal punto que ni siquiera debemos repetir ningún rumor, ni escucharlo porque se presta a dañar el buen nombre de otra persona. Entonces, pero también en cuanto a este mandamiento, también hay ciertas interrogantes o como ciertas preguntas que nos inquietan a nosotros. ¿Existen mentiras piadosas, mentiras blancas? Por ejemplo, en el estudio leíamos que en la época de Hitler, ¿sí? Cuando los cristianos mentían para cuidar a los judíos cuando querían matarlos. Creo que estos son grises también que nos dejan, son grises bíblicos que también nos dejan pensar y creo que mi conclusión es que depende de nuestra conciencia, depende de nuestra relación con Dios que nos lleva a saber cómo actuar en esas cosas, en esos temas que a veces la Biblia no son tan, quizás digamos no son tan claros. En cuanto a, en cuanto a mencionar pasos prácticos para obedecer hoy uno de los 6 mandamientos, yo creo que no robarás es uno de los que más me ha inquietado. Yo creo que este mandamiento nos desafía en la vida social como personal. Somos responsables delante de Dios y no ayudar a otros sobre la necesidad, no dar a Dios lo que es de Dios, entre comillas, porque una de las problemáticas es, listo, no dar el diezmo, pero entendemos que todo es de Dios, no solamente el diezmo. Entonces creo que también esto es una problemática y también el no respetar la propiedad de otros. ¿Sí? Creo que siendo lleno del Espíritu Santo es la manera con la cual podemos ser luz y vencer la oscuridad.